Bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a resolver un problema donde tenemos que calcular el vector fuerza magnética. Entonces, en este problema tenemos un protón que se desplaza a una velocidad dada y a través de un campo magnético uniforme, también de una magnitud que ya nos está dando el problema, que es de 2 teslas. Dice que se encuentra dirigido este campo magnético de 2 teslas a lo largo del eje Z positivo. Y la velocidad del protón yace en el plano XZ formando un ángulo de 30 grados respecto al campo magnético. El problema nos pide encontrar la fuerza que se ejerce sobre el protón y dibujar un diagrama de los vectores involucrados. Lo primero que tenemos que hacer es empezar haciendo un dibujo de nuestro sistema de referencia. Y con un sistema de referencia me refiero a dibujar un plano coordenado donde vamos a tener los tres ejes, el eje Z, el eje X y el eje Y. En el origen de nuestro plano coordenado vamos a poner a nuestro protón, ¿vale? Entonces las coordenadas de este protón pues serían 0,0,0 porque está en el origen. Ok, entonces vamos a empezar a resolver el problema. Lo que nos está diciendo es que tenemos un protón, ya dibujamos a ese protón ahí en el centro de nuestro sistema y ahora vamos a dibujar todos los vectores que nos da. Sabemos que tiene un vector campo magnético, el cual es uniforme, tiene una magnitud de 2 teslas y este se encuentra dirigido a lo largo del eje Z positivo. Entonces el campo magnético es de 2 teslas dirigido sobre el eje Z positivo. Entonces campo magnético es el vector de verde y es igual a 2 teslas. Lo voy a poner por aquí. Ahora vamos a dibujar otro de los vectores que nos están dando en este problema. Otro de los vectores que nos está dando este problema es el vector velocidad, el cual nos dice que es de 3 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo. Y lo que nos dice de ese vector velocidad es que esa velocidad del protón yace en el plano XZ. ¿Cuál es el plano XZ? Bueno, voy a dibujar por aquí que el plano XZ pues es el plano que se forma entre los ejes X que tenemos por acá y Z que tenemos por aquí. Entonces el plano XZ viene a ser este plano que se forma entre el eje X y el eje Z. Y el problema nos está diciendo que la velocidad debe encontrarse en ese plano, justo en ese plano, entre el eje X y el eje Z, formando un ángulo de 30 respecto a B, al vector B, que es el campo magnético. Entonces, en el plano XZ dibujamos a 30 grados con respecto a el vector campo magnético, este vector de velocidad, que es igual a 3.0 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo. Metros partidos sobre segundo. Bien, ya que tenemos esto, ahora lo que sigue es ver que si nos da algún otro dato. Nos dice que aquí hay un ángulo de 30 entre esos dos vectores. Entonces vamos a dibujarlo por aquí de color naranja. Aquí está nuestro ángulo. Y ese ángulo es de 30, ¿vale? Entonces con todos estos datos nosotros ya podemos empezar a resolver nuestro problema. Lo que se nos está pidiendo calcular es la fuerza magnética que se ejerce sobre el protón. ¿Cómo sé que es una fuerza magnética? Porque cuando una partícula con carga se encuentra inmersa en un campo magnético, esta va a sentir una fuerza magnética. Una fuerza magnética, ¿vale? Siempre que una carga puntual se encuentra inmersa en un campo magnético, sufre una fuerza magnética. Y esa fuerza magnética viene dada por la siguiente expresión. Es el producto entre el escalar carga multiplicado por el producto vectorial, que lo voy a dibujar de color rosa, producto vectorial entre el vector velocidad y el vector campo magnético, ¿vale? Entonces vamos a
ver cuánto vale cada una de las cosas que tenemos en esta expresión. Por un lado, tenemos a la carga. La carga, ¿cuánto vale? Pues nos está diciendo que tenemos un protón. Por ende, la carga de esa partícula será la carga del protón. Entonces, vamos a poner que la carga es la del protón. 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y ahora tenemos que saber cuál es el valor del producto vectorial entre el vector velocidad y el vector campo magnético. ¿Vale? Eso nos va a dar un vector y ese vector se tiene que multiplicar por el escalar carga. Entonces esto va a ser un vector y esto es la carga, es un escalar. ¿Vale? Eso ténganlo presente para que podamos hacer la multiplicación de escalar por un vector después. Bien, entonces ya tenemos el valor de la carga, es decir, esto ya lo tengo, me falta saber el valor de esto. Entonces vamos a obtener el producto vectorial entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Entonces vamos a obtenerlo por aquí. Entonces, producto vectorial entre V y B, que son el vector velocidad y campo magnético, ¿cómo lo podemos obtener? Bueno, pues este producto vectorial se desarrolla haciendo producto cruz entre el vector V y el vector B. Y para hacer un producto cruz o producto vectorial, yo necesito saber cuáles son las coordenadas de cada uno de estos vectores. Es decir, yo necesito saber las coordenadas de B, de V, y cuáles son las coordenadas de B. Entonces, vamos a asignar coordenadas a nuestros vectores. Vamos a asignarle coordenadas a nuestros vectores y vamos a empezar con el campo magnético, que es el más sencillo. Si observamos el vector de campo magnético, por aquí, vemos que nuestro vector de campo magnético yace sobre el eje Z. El vector de campo magnético está directamente sobre el eje Z, entonces en ese vector no hay ningún problema. Las coordenadas que tiene el vector de campo magnético son las coordenadas que tiene un vector que yace sobre el eje Z, un vector Z cualquiera. Entonces básicamente el vector de campo es el vector Z. ¿Y cuánto debe valer? Pues bueno, si solamente hay coordenada en Z, quiere decir que las coordenadas que tiene mi vector serían 0 en X. Y recordemos que cuando hablamos de vectores, para identificar que estamos hablando del eje X, tenemos que multiplicar este escalar por el vector unitario Y. En Y tendríamos 0J, porque tampoco hay coordenada en Y, pero sí hay en Z. ¿Y en Z cuánto vale? En Z vale 2 teslas ese campo magnético, ¿verdad? Entonces voy a poner 2 por aquí. Y voy a poner K, porque recuerden que para X es Y, el vector unitario, para Y es J, el vector unitario, para Z es K, con acento circunflejo, ¿vale? Y afuera voy a poner las unidades de este vector, que son los teslas. Ahora vamos con el vector velocidad. Para eso vamos a utilizar lo que son las funciones trigonométricas. Entonces, como podemos ver aquí, en estos dos vectores, el vector B y el vector V, se formamos aquí un triángulo rectángulo, teniendo aquí el ángulo de 90 grados, pues por trigonometría nosotros podemos saber que cuáles son las coordenadas tanto en X como en Y de nuestro vector velocidad, ¿verdad? Entonces las coordenadas en X y en Y pues vienen dadas por la siguiente expresión. En lo que es el eje X, es decir, este vectorcito que tenemos aquí, pues viene dada por la expresión la magnitud del vector velocidad, que sería 3.0
por 10 a la menos 5. Y como estamos hablando de esta componente, esta de aquí, pues tendríamos que multiplicar esto por el seno del ángulo. Seno del ángulo, que es 30. Vamos, y esto pues en la coordenada obviamente en X, ¿verdad? Esto en la coordenada en X, que sería esta coordenada de aquí. Ahora vamos con la coordenada en el otro de los ejes. Voy a ponerlo de otro color para que sea más fácil de visualizar. Lo voy a poner de amarillo. Ok, entonces la coordenada sería VZ, 3 por 10 a la menos 5. Y aquí tendríamos que multiplicar, como es la coordenada horizontal, si volteáramos el triángulo, pues sería el coseno, ¿vale? Entonces en Z tendríamos el coseno, y vean que en Y no tenemos coordenada, entonces la velocidad en Y vale 0, ¿vale? Entonces lo voy a ir poniendo, voy escribiendo las coordenadas del vector. Tendríamos 0 en J, que es el eje Y, y después continuaríamos por aquí con nuestro eje Z que acabamos de encontrar. Les digo, si no les queda muy claro por qué es coseno aquí, por qué es seno aquí, entonces simplemente resuelvan esto por trigonometría, hagan el triángulo y se van a dar cuenta que en efecto es el seno y el coseno tal cual como los puse. Entonces para la coordenada en Z sería 3 por 10 a la menos 5. 3 por 10 a la menos 5 por el coseno del ángulo, ¿vale? Déjenme escribirlo por aquí. Coseno del ángulo. Y listo, con eso tenemos ya los vectores, tanto el vector velocidad como el vector de campo magnético. Y voy a poner aquí a un ladito las unidades, del vector velocidad, que serían metros partidos sobre segundo. Ahora vamos a hacer el producto vectorial entre estos dos vectores, el vector velocidad y el vector de campo magnético. Entonces voy a desarrollar este producto vectorial aquí abajito, en esta parte, y el producto vectorial se define como el siguiente determinante. Entonces vamos a ponerlo por aquí, determinante, y siempre ponemos hasta arriba a los vectores unitarios y J y K con acento circunflejo, y en la primera fila pues vamos a poner al vector V, en la segunda fila al vector B, ¿vale? Y déjenme hacer esto más grande porque el determinante pues al tener aquí unos números algo grandes pues no me va a dar espacio. Entonces vamos a poner las coordenadas IJK o XYZ en este determinante del vector velocidad y del vector campo magnético. Entonces para la velocidad tendríamos NI 3.0 por 10 a la menos 5, seno de 30. Después en J tendríamos 0, y en Z, que sería el vector K, aquí olvidé escribirlo, pero tenía que escribir K, es 3 por 10 a la menos 5 coseno de 30. Ahora, en el vector campo magnético, pues aquí tendríamos 0, aquí 0 y aquí 0. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver este determinante. Podemos utilizar cualquier método de resolución de determinantes, pero el más común es utilizar el de cofactores. Entonces vamos a resolver el determinante por aquí, y recuerden que para el método de cofactores hay que asignar, antes de empezar a resolver el determinante, pues un mapeo de signos alternados positivo y negativo. Entonces a este le asignamos signo positivo, a esto negativo y a esto positivo, ¿vale? Entonces antes de poner la resolución de cada uno de los menores que nos van a salir, de los determinantes menores, vamos a poner este signo. Por ejemplo, para resolver el primero, vamos a poner más, y vamos a escribir el determinante que se forma al obtener el menor de i. Entonces sería más i, siempre es más lo que tengo acá,
Y luego de poner ese más y, vamos a escribir el determinante, o más bien el menor que va a salir de i. ¿Cuál es el menor de i? Bueno, el menor de i es el que se forma cuando tachamos la fila donde está i y la columna donde está i. Entonces, si tachamos eso, el determinante me queda como 0, que es este de aquí, 0 abajo, 3 por 10 a la menos 5, coseno de 30, y abajo me queda un 0. Esto mismo que hicimos, este mismo paso que hicimos, lo tenemos que repetir con los otros dos vectores. Entonces vamos ahora a hacerlo con el vector j. Vamos a escribir el signo del vector j. Entonces el signo del vector j va a ser menos j. Y lo que vamos a hacer es escribir el determinante, o el menor más bien, de j. Entonces vamos a poner por aquí el determinante de j. Entonces el determinante de j viene dado por el menor de j. Es decir, vamos a eliminar la fila donde está j y la columna donde está j. De tal manera que nos quedarían simplemente estos números. 3 por 10 a la menos 5, 3 por 10 a la menos 5, seno de 30. Junto me quedaría 3 por 10 a la menos 5, perdón, coseno de 30. Déjenme hacer esto más para acá. Coseno de 30. En la parte de abajo me quedaría los números que tenemos aquí abajito, 0 y 0. Entonces tendríamos 0 por aquí y 0 por aquí, ¿vale? Y ahora lo que sigue, acabo de notar un error. Aquí iba un 2, ¿vale? Porque es el vector campo magnético. 0, 0 y 2, ¿vale? Una disculpa. Aún así no afecta, esto ya está bien hecho, el menor nos sale igual. Lo único que habría que cambiar es este 2, ¿vale? Lo bueno que me di cuenta antes de hacer todo lo demás. Bueno, entonces ya tenemos todos los números. 3 por 10 a la menos 5, seno de 30. Acá también, 0 abajo, 2 aquí. Y 3 por 10 a la menos 5, coseno de 30 arriba. Muy bien. Entonces borramos esto. Y vamos a agregar a más k. Más k, lo agregamos, que sería ya el que nos falta, más k, por el menor de k. Y el menor de k pues viene dado por lo que se obtiene de tachar la fila donde se encuentra k y la columna donde se encuentra k, ¿vale? Entonces vamos a resolver o vamos a escribir cuál es ese determinante que le corresponde a la letra k. Entonces tenemos aquí acá, voy a escribir el determinante y entonces acá le corresponde estos 4 números. 3 por 10 a la menos 5, seno de 30. También le corresponde 3 por 10 a la menos 5, coseno de 30. También le corresponde este 0 y este 0. Entonces vamos a escribirlos, 0 y 0. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es resolver nuestro determinante, ¿vale? Aquí también había tenido un error por no tachar bien. Era este número. Y ahora sí, ya tenemos los determinantes escritos, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, lo siguiente va a ser resolver todo esto que tenemos por aquí.
Entonces estos ya son determinantes 2 por 2 que se pueden resolver sencillos. Y todavía se simplifica un poco más el problema porque un truco es el siguiente. Cuando tenemos un determinante en el cual tenemos una columna de ceros, entonces el valor del determinante vale 0, ¿vale? Cuando tenemos un determinante con una columna de ceros, el valor del determinante es 0. Por lo cual, este determinante se simplifica porque vale 0. Y este otro determinante también vale 0. De tal manera que tendríamos 0 en i y aquí también 0 en k. Ya solo nos quedaría resolver para el valor de j. Resolviendo el determinante entonces para j tendríamos que escribir lo siguiente: menos j por el valor de este determinante. ¿Cuánto vale un determinante? Bueno, pues un determinante lo que va a valer es multiplico cruzado 2 por 3 por 10 a la menos 5 seno de 30. Y ahora lo que voy a hacer es que a eso que multiplique cruzado, déjenme hacer espacio para poner lo demás. Lo siguiente que corresponde ahora, ya después de multiplicar cruzado de arriba para abajo, es de abajo para arriba, pero lo que vamos a hacer es que la primera multiplicación le vamos a restar la multiplicación de aquí. 0, 3 por 10 por 3 por 10 por menos 5 coseno de 30, ¿vale? Entonces tenemos 0 por 3 por 10 al menos 5 coseno de 30. Esto, 0 por cualquier cosa, pues vale 0, ¿verdad? Entonces básicamente el valor del determinante de medio de j sería esto de aquí. Simplemente nos queda resolver esta parte y entonces pues resolvemos esa multiplicación. Queda aquí 0i menos 30 por 10 a la menos 6 en j. Este fue el valor, esto de aquí fue el valor que obtuvimos acá, y yo solamente le cambié de lugar la j porque siempre se escribe después del número la letra, y ya después el más 0k que teníamos aquí. Y ya lo único que tendríamos que hacer es que esto lo vamos a escribir en forma de vector. Entonces, como vector tendríamos lo siguiente: básicamente hay que escribirlo como una especie de matriz o una especie de una matriz fila. Entonces tendríamos 0 en i, y en lugar de poner menos 30 directo ponemos coma, menos 30 por 10 a la menos 6 j, coma 0k. Y este es el resultado que estábamos buscando. Esto que acabo de obtener es el resultado del producto vectorial entre vector velocidad y vector campo magnético. Este vector es el resultado al que quería llegar. Ahora bien, vamos a regresarnos al problema inicial. Nos pedía encontrar la fuerza magnética. Pero recuerden que para encontrar la fuerza magnética yo necesito dos cosas: la carga, que ya la sabíamos, y el producto vectorial entre el vector velocidad y el vector campo magnético, que fue lo que acabamos de obtener. Entonces, este vector de aquí es nuestro producto vectorial. Lo voy a apuntar por aquí arriba. Y ya podemos hacer la operación para obtener la fuerza magnética. Ya conocemos cuánto vale nuestro vector que se obtiene entre el producto cruz del vector velocidad y el vector campo magnético, y por otra parte ya conocemos nuestro escalar carga. Entonces empezamos a resolver nuestro problema. Fuerza magnética es igual a
Entonces, sustituyendo en 1, nos queda que la fuerza magnética va a ser igual a la carga que ya la tenemos, carga es igual a 1.602 por 10 a la menos 19, esto en coulombs, por el vector que nos salió del producto vectorial entre v y b, que es este vector. Entonces vamos a escribir por aquí el vector 0i menos 30 por 10 a la menos 6j y 0 en k. Y lo que vamos a hacer es multiplicar esta carga por este vector. A esta operación se le llama multiplicación de un escalar, que es nuestra carga, por un vector, o multiplicación de un vector por escalar. Entonces, para multiplicar un vector por un escalar, vamos a hacer lo siguiente. Otra cosa es que este vector de aquí no lo apunté, pero como es multiplicación de v por b, velocidad por campo magnético, tenía unidades de metro Tesla por sobre segundo. Bien, entonces voy a escribir por aquí las unidades y ahora sí vamos a resolver esta operación. Esta operación, como les digo, muchas veces es lo que confunde a los estudiantes cuando todavía no están muy familiarizados con las cantidades vectoriales. Entonces, esta operación que tenemos que desarrollar se le llama multiplicación de un vector por un escalar, o lo que es lo mismo, una matriz por un escalar. Entonces, nuestro vector o matriz, que en este caso sería una matriz fila, es esta matriz de aquí. Y básicamente hay que multiplicar este escalar por cada una de las componentes, es decir, este escalar, la carga, que es nuestro escalar, por la primer componente del vector, después ese mismo escalar, la carga, por la segunda componente del vector, y ese mismo escalar por la tercer componente del vector. La voy a poner de color naranja, ¿vale? Que la tercer componente del vector sería esta de aquí. Voy a dibujar de otro color esta flechita para utilizar un color diferente a los que ya hemos venido utilizando. Entonces voy a utilizar este de aquí y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces básicamente es como si multiplicáramos un escalar por una matriz. Entonces lo que nos va a dar esto como resultado es que la fuerza magnética, y por eso se le pone de hecho una flechita a la fuerza magnética, porque la fuerza magnética es un vector, nos va a quedar precisamente un vector como el que nos salió aquí, y ese vector se va a componer del mismo número de componentes, que son 3, y la primera componente de este vector va a ser la de la primera flechita que pusimos, es decir, esta de azul, esta operación 1.602 por 10 a la menos 19 por 0, pues eso me da 0, y es la componente i, ¿vale? Después vamos a resolver esta componente, la segunda componente. Entonces 1.602 por 10 a la menos 19 por menos 30 por 10 a la menos 6j, nos queda 4.806 por 10 a la menos 24j, ¿vale? Y ahora, por último, tenemos que resolver la tercera componente, que como ya podrían estar visualizando rápidamente, nos queda un valor de 0 en la componente K. Y en este momento hemos terminado de calcular la fuerza magnética como vector.